estamos calentando motores, bien lo hemos dicho, muchísimas gracias para este interesantísimo debate, diálogo, como querramos verlo. Habrá puntos de consenso, otros de disenso, de eso se trata, la posibilidad de alentar un diálogo con respeto siempre a las posiciones distintas. Y vamos a hablar sobre el tema laboral junto con tres actores sociales, políticos, dos involucrados con el sindicalismo, la representación de los trabajadores, y un representante de los gremios empresariales, y en este caso, representante de los empleadores al Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Así que le damos la bienvenida a Fernando Ibarra, presidente del Parlamento Laboral, o integrante del Parlamento Laboral. Presidente, ahora ya somos presidente. Muy bien, muchísimas gracias. La última vez tuvimos que corregir. Presidente del Parlamento Laboral, Fausto Dután, histórico dirigente laboral, Rodrigo Gómez de la Torre, representante de los empleadores ante el Consejo del Trabajo. Muchas gracias por acompañarnos. A ver, la pregunta para todos inicial, en un breve balance: 5 millones de personas sin trabajo. ¿Qué hacemos con esto? Fausto Dután, bienvenido. El problema del desempleo es un problema estructural en el país y parte de un sistema de total y absoluta desigualdad. No habrá posibilidades de trabajo si no hay una generación de una industria en el país, pero desgraciadamente hoy tenemos una predominancia del capital financiero, que es un capital especulativo, nada productivo, primero. Segundo, entonces aquí lo que hay que hacer es cambiar el modelo de especulación a producción. Segundo, hay un abandono total del campo, y si no trabajamos con los campesinos, y me estoy refiriendo sobre todo a los campesinos que producen para el mercado interno, para la alimentación interna, ese sector está abandonado. Entonces, hay que volver la política del Estado a apoyar a esos sectores. Fíjese que países europeos subsidian en el campo para sostener el empleo y sostener la producción. Aquí hay un abandono total. Para mí son dos factores: productividad y agricultura. Listo. Vamos con Fernando Ibarra. Buenos días. Siempre es un honor de poder participar en este espacio de orientación democrática. Bueno, el problema del empleo, como bien se ha dicho, es un problema estructural y parte desde nuestra visión del modelo de acumulación. Mientras aquí los empresarios acumulen por precio y no por volumen de ventas, no se va a generar empleo. Porque si yo, en vez de producir 100, con vender 50, con producir 50, pero a precios del doble, obtengo las mismas utilidades, no tiene sentido, entre comillas, arriesgar más. Tenemos un aparato productivo cómodo, perezoso, ya casi obsoleto. Los mismos fierros viejos de hace 50 años son los que siguen utilizando los nietos, y en esas consecuencias, sin innovación tecnológica, sin inversión adecuada, con un costo del dinero extremadamente caro, porque ese es otro tema que no se quiere debatir, el costo del dinero. Con esos costos de dinero es imposible generar los empleos que necesitan los ecuatorianos, que además, cuando se habla de 5 millones también hay que entender que no son exactamente 5 millones, ojo. Ahí hay población que tiene trabajo informal, pero que tiene un trabajo informal con condiciones que le permiten un nivel de ingreso estable. Otros que en cambio están en la educación, jóvenes que están aptos para el mercado laboral pero que están estudiando. Entonces, cuando se habla de este tipo de cifras, ahora resulta que por ahí hay un dirigente empresarial de Guayaquil que se ha abanderado de los 5 millones. Yo me quedo asombrado porque digo, le ha nacido un corazón tan grande a este pobre hombre, que en definitiva le está entrando 5 millones de ecuatorianos en el sentimiento. Casi me pone a llorar el otro día. Pero resulta que cuando le hablamos de mejorar las condiciones laborales, ahí no se acuerda de los 5 millones. Es tan cruel y despiadado que está proponiendo, entre otras cosas, rebajar la indemnización para el trabajador, que estando enfermo retorna al trabajo y no lo quieren recibir. No, pretende hasta eso rebajarlo. Entonces, ¿de qué hablamos? Por un lado tiene un corazón enorme para acordarse de los 5 millones de trabajadores, y por otro lado es tan despiadado, tan cruel, que ni siquiera se preocupa de una parte de la humanidad, que es alguien que ha tenido un problema de salud. Gracias, Fernando Ibarra. Rodrigo Gómez de la Torre, bienvenido. Muy buenos días, Marisabel, Fausto, Fernando. Me encanta escuchar ideas
que lamentablemente siguen siendo las mismas de hace 30, 40 años y no estamos entendiendo las nuevas dinámicas laborales. Cuando hablamos del abandono del campo, coincidimos plenamente, pero cuando hablamos de solamente observar el mercado interno, sí me preocupa sustancialmente, porque hablamos de un país dolarizado, hablamos de un país en el cual las exportaciones totales, incluyendo petróleo, solamente el 60%, solamente irónicamente el 60% sale del sector agropecuario, donde el empleo pleno es formal, no porque lo queramos, sino porque también hay exigencias de certificaciones internacionales. Entonces, una economía netamente agrícola, que no queramos reconocer la importancia del mercado externo, más bien me preocupa, porque ese mercado externo es el que está sosteniendo el empleo, está sosteniendo la dolarización, está sosteniendo al país. El tema de los subsidios es una realidad. Los países europeos tenían tenían un fuerte subsidio al sector agrícola. Estos subsidios en los últimos 10, 15 años han venido aminorándose cada vez más. Las realidades económicas han obligado a ello, y la Organización Mundial del Comercio también, porque los subsidios internos en los países generan competencia desleal entre países. No hablemos solamente de cuáles serían las políticas internas. Me encanta escuchar el tema del costo del dinero. Cuando en el año 2015 del gobierno pasado se planteó esta ley de injusticia laboral, mal denominada de justicia, en la cual se desbalanceó. Cuando hablamos de derechos y obligaciones. En la ley de injusticia laboral en el 2015 se generó un desbalance en lo que era derechos de trabajadores y derechos de empleadores, porque los empleadores resulta que también tenemos derechos. ¿Qué pasó? En el 2015 teníamos un empleo pleno que bordeaba el 49%, 49 y pico por ciento, con un número de trabajadores en empleo adecuado. Empleo adecuado, ¿por qué es importante y por qué hay que tener mucho cuidado con el empleo informal? El empleo informal no tiene derechos plenos, como el de la seguridad social, por ejemplo. Entonces, si bien hablamos de que hay un empleo informal, y el INEC se ha esmerado en desglosarnos un pocotón de formas de empleo no adecuado, pero solamente 3.233.000 en una población de 11.200.000. De una población en edad de trabajar de 11.200.000, 3 millones tenían. Porque cuando hablamos de los 5 millones hay que contextualizar sobre qué monto de población. Claro. Porque si son 5 millones sobre 100 millones, no es mucho, pero 5 millones sobre 11 es bastante. Pero cuando vamos ahora al 2019 y vamos viendo que las cifras resulta que no nos están engañando y que de 11 millones de empleos en edad de trabajar pasamos a 12.200.000. 1 millón más, y vemos que el empleo pleno en el Ecuador pasó de 3.200.000 a 3.100.000 en números redondos. Vemos que la situación es muchísimo más grave de lo que se está preveyendo. ¿Ya? Entonces, sí tenemos que tomar acciones reales y sí tenemos que analizar la posibilidad de una verdadera reforma laboral que equipare derechos, pero que no solamente equipare derechos, sino reconozca las nuevas tendencias laborales que tenemos ahora en el siglo XXI, donde las tecnologías de la información juegan un papel predominante. Muchísimas gracias, Rodrigo Gómez de la Torre. Para nuestra audiencia, este debate estaba concebido originalmente para contraponer las opiniones de los diversos sindicatos. Por esto, ahora mismo ustedes observan 2 representantes de los trabajadores y un representante de los empresarios. Es importante decirlo a la audiencia porque tanto José Villavicencio como el señor Erazo, se me escapa el nombre, Nelson Erazo, el señor Chica, nadie ha aceptado ni un solo debate acá en Pichincha Universal, y lo lamentamos porque hemos tenido entrevistas con ellos y agradecemos mucho su presencia, pero queríamos que pueda ocurrir también este debate sobre la representación laboral. Dicho sea de paso, por eso una disculpa también por Marisabel, la composición, pero creo que es muy positivo
que los dos representantes del sector trabajador, Fausto, que es un representante de la vieja lucha, y Fernando, estén siempre a la derecha. Ese es un buen dato siempre. Y creo que es un símbolo de cambio. No lo y creo que revolución. estén en su discurso. A mí me alegra mucho de que por primera vez Estamos Él está a la izquierda. a la izquierda. Exacto. Es muy positivo. Que nos va dando un mensaje Nos gusta una de que está posición de hacia la equilibrio. izquierda. Nos gusta una Bueno, posición de equilibrio. Pero era importante que la gente conozca que pretendíamos hacer un debate sobre la representación sindical y qué está pasando con ella. Sin embargo, hoy hemos reconfigurado este debate hacia propuestas. ¿Qué hacemos con el desempleo en el país? Y que nazca de los propios trabajadores. ¿Qué hacemos con el desempleo? O sea, lo que nos ha presentado Rodrigo Gómez de la Torre, una población económicamente activa de 12 millones de personas y solamente... En edad de trabajar. En edad de trabajar ya, 1000 personas. Pero, en edad de trabajar, pero apenas 3.100.000 ha bajado hasta 100.000 personas del 2015 al 2019. Es realmente angustiante. Nos ha dicho Fernando Ibarra que es el modelo de acumulación, el costo del dinero. Estamos en dolarización, evidentemente. Somos los únicos que hemos devaluado la moneda, hemos generado inflación con dolarización. ¿Ya? Y no podemos tener moneda propia, más bien, para devaluar y corregir algunos elementos de la economía. Pero, ¿qué hacemos mientras tanto? Sí, pero a propósito de los sentimientos que dice Fernando, yo me acuerdo de algún empresario que decía: me gustan tanto los pobres que siempre me parecen insuficientes. Caramba, no, pues ¿quién me ha dicho eso? ¿Quién Sí, pudo creo que haber- eso habría que contextualizarlo, a ver quién y cuándo. ¿Quién Segundo. Ya. Claro, es un tema del modelo. Ya. Y esto tiene más de 30 años, indudablemente, mucho más, pues el capitalismo en este país tiene años y años, y en el mundo, años y años, y por tanto la esencia de la acumulación de la riqueza está dado, en el caso de los trabajadores formales, en la explotación de la fuerza de trabajo, ahí está dado, en la explotación, en la acumulación, en el apropiamiento de la plusvalía. Si es que cambiamos esa esencia, es decir, si hacemos equitativo la producción en una empresa, en donde básicamente es el trabajador el que genera riqueza, el capital por un lado y el trabajador, pero el capital por sí solo no genera absolutamente nada. El trabajador con su labor genera riqueza. Por tanto, es necesaria una equidad y las reglas laborales deben considerar esa equidad en tanto el productor como el que ha planteado el capital. Pero en el país se han dado todo lo contrario, es decir, aquí el trabajador casi no es más que un tornillo de una máquina, ¿no? Incluso su capacitación no ha sido considerando incluso los cambios que está señalando Rodrigo, los cambios actuales. Pero ¿quiénes tienen que capacitarlos a ellos? La empresa, porque esa es una inversión. Desgraciadamente, el concepto del trabajador en cuanto a sus beneficios aquí son considerados como costos y no como inversión. Ya. Ahora, el tema de la composición de la economía. Se sabe que el 95% de la generación económica, o por lo menos del volumen de la economía, la generan las pymes. Esto quiere decir que son empresas familiares, pequeñas, que interactúan con el trabajador. Para ellas, ¿usted cree que se ha gestionado política pública? Vea, todo lo que está escrito en la Constitución respecto a la economía solidaria, ¿no? Es filosofía. Yo asistí algunas veces a reuniones y se conformó un grupo burocrático que trataba desde la teoría el tema de la economía solidaria. Pero en absoluto, las pymes generan trabajo y son empresas familiares que deben ser apoyadas. Yo no estoy señalando, cuando señalo el tema del campesino, no estoy señalando simplemente una producción agraria típica actual. No. Tiene que haber valor agregado, indudablemente. Tiene que haber capacitación, tiene que haber créditos, porque ahí se generan millones de plazas de empleo. Y si generamos millones de plazas de empleo, impedimos incluso las migraciones, y tenemos una producción para el mercado interno, que a mí sí me preocupa la alimentación interna, porque no creo que es justo que sigamos aquí importando trigo, ¿no? Cuando podamos nosotros generar producción de trigo aquí, ¿no? Y pero también, si hay un excedente, como puede haber, ¿no es cierto?, para la exportación.
Pero en este momento más tenemos exportación que producción interna, ¿no? En este momento estamos exportando flores, los postres, ¿no? Ni siquiera estamos exportando productos que pueden otros países que son los que nos compran los productos pueden necesitar para su desarrollo. Necesitamos generar un pensamiento y necesitamos generar nosotros en el país, ¿no es cierto? No solamente producción, sino también generar una nueva tendencia de producción con tecnología y valor agregado. Muchísimas gracias. Y bueno, de eso se ha tratado, pero no se ha llegado a la tal transformación de la matriz productiva o ir más allá de la producción primaria de productos y ni siquiera el campo se lo ha apoyado como se debe. Fernando Ibarra, ¿cómo hacemos para dar alternativas al desempleo? Primero, decía Rodrigo, la necesidad de modernizar las relaciones laborales, ¿no? Pero modernizar no es volver al Código de 1938 en muchos temas, ¿no? Como propone el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, y además con una posición de más atrás de 1938. Por eso digo, es como querer ahora la música urbana en reggaetón transformarlo en bolero o en vals austriaco de fines de reggaetón siglo. Sí podríamos transformarlo en cualquier cosa. Yo creo que es un buen ejemplo de algo que no debemos continuar. Entonces imagínense ustedes, nos hablan de modernizar la relación laboral volviendo al pasado. Por poco quieren que volvamos a la época del cabestro, ¿no? Nos referimos, por ejemplo, al tema de las 40 horas laborales que pueden ser distribuidas en distintos días de la semana. ¿A qué nos referimos? El tema de la jornada laboral, el tema de las indemnizaciones, el tema de las formas de contrato, el tema de la estabilidad laboral, el tema inclusive del servicio a la patria en el servicio público obligatorio, es decir, a todo le han metido la mano. Los 3 años a prueba. Esas famosas 40 propuestas, 40 reformas, ¿no? Por poco y quieren que la persona esté a prueba durante toda su vida. Yo siempre pongo este ejemplo, digo, eso me recuerda al pobre príncipe Carlos de Inglaterra, ¿no? El tipo se va a morir sin ser rey, porque para la madre, la reina, él no tiene la experiencia suficiente para ser rey. Entonces aquí quieren lo mismo, que el trabajador pase de prueba en prueba. Mire, yo comparto la necesidad de reformular algunas cosas de la legislación laboral, sin perder el concepto de protección a la parte más débil de la relación laboral, que es el trabajador, porque esto no es criterio mío, pues, o sea, las nuevas corrientes del derecho laboral han ido en esa situación, en esa dirección, precisamente porque hay que corregir toda la injusticia histórica que la población trabajadora ha vivido durante todos los siglos. Entonces, se requiere tener primero un concepto claro del derecho social. A partir de eso hay que buscar un modelo de desarrollo económico que genere riqueza y que redistribuya riqueza, que redistribuya bienestar. El trabajo, el empleo, es producto de ¿qué? De una gran concertación entre los actores capaces de respetarse mutuamente, de apoyarse mutuamente y de buscar ese bienestar. No aquella típica posición de que hay que acumular de manera obscena sin saber para qué acumulo tanto dinero. Yo me pongo a hacer cuentas y digo, ¿para qué le sirve a una persona tener en su cuenta 100 millones, 200 millones de dólares toda su vida? ¿Cómo se los va a gastar? ¿Va a comprar pan de oro? Es decir, hay cosas que ya suenan obscenas, ¿no? Y ojo, yo comunista nunca fui. Respeto a mis compañeros comunistas y todo, pero yo comunista nunca fui. Pero me parece absurdo la acumulación de riqueza tan obscena. Entonces se requiere un nuevo concepto del manejo de la riqueza. En esa línea, por ejemplo, ¿el sector productivo necesita incentivos? Claro que necesita incentivos, pero no se le puede dar incentivos a cambio de nada, pues como cheque en blanco. 2.000 millones dice el gobierno que es lo que generó la ley de incentivos en un año. ¿Cuántos empleos han generado con eso? Ni uno solo. Entonces, ¿de qué nos están hablando? Yo digo, a ver, bajemos impuestos, pero mejoremos salarios también, pues, porque si usted baja impuestos, lo único que hace es darle más dinero a los mismos de siempre, pero la población no tiene capacidad de compra. Si no hay capacidad de compra, usted no presiona para que haya más oferta, más productos. Si no hay necesidad de producir más, no se van a generar más empleos. La economía tiene otro círculo virtuoso, no el círculo perverso en el que estamos metidos, donde solamente se acumula en pocas manos, la población pierde cada vez más su posibilidad de demandar productos y por ende se trunca ahí la posibilidad de generar empleos. Se requiere de otro tipo de acuerdo nacional, no el acuerdo liderado por un presidente con el 15% de credibilidad, que por lo tanto el país en su mayoría no cree en su palabra, no cree en su liderazgo y que
está conduciendo esto al fracaso. No puede haber el liderazgo de una persona que nosotros no elegimos como Otto, ¿no? Que tiene que limitarse ahí a pasarle la maleta al presidente y nada más, porque nosotros no lo elegimos. Se requiere que los empresarios serios, como Rodrigo, con quien puedo tener una visión distinta, Es que lo es. pero que es un hombre serio, ojo, Lo nos es. podamos sentar a diseñar un modelo de país. Y a partir de diseñar ese modelo de país, entonces saber qué tipo de constitución necesitamos, qué tipo de modelo de educación y de capacitación necesitamos, qué tipo de medidas económicas, de modelo económico necesitamos. Aquí se hacemos al revés, aprobamos una constitución y luego estamos viendo qué modelo de producción vamos a tener. No, señor, primero los actores de la vida nacional tenemos que diseñar ese país que queremos y que nos merecemos, para ir luego aterrizando cada una de las ramas de accionar de la sociedad, de tal manera que podamos construir esa sociedad justa que redistribuya riqueza y no redistribuya pobreza, como es lo que quiere cierto sector empresarial con sus 40 reformas de esclavitud laboral. Muchas gracias, Fernando. Rodrigo. A ver, yo creo que ¿por qué exportamos flores? Exportamos flores porque el mercado internacional lo está exigiendo un producto de altísima calidad y no es una flor más. Flor Ecuador tiene características únicas y tiene la principal característica que tiene que ver con innovación. Colombia, que es un competidor natural nuestro, renueva variedades cada 10, 11 años. Ecuador renueva variedades cada 6. Inclusive las regalías duran 10 y renovamos cada 6, lo cual dice que es un sector altamente innovador, es un sector que la está luchando durísimo, es uno de los sectores agrícolas de mayor generación de empleo, casi 10 trabajadores por hectárea. Es uno de los sectores que tiene un costo laboral del 65%, el costo total es el tema laboral, y es un sector que está en una línea cada vez más delgada de saber qué hacer, y sin embargo ya tenemos lamentablemente, y lo digo así, floricultores que tratando de poder mantener su producción y poder ser más competitivos, no están saliendo a Colombia, no están yéndose a Perú, están yéndose al África, a producir en el África, porque resulta que pueden producir más. El tema de poner capital para producción es lo que el empleador, el que pone el capital, lo arriesga todo. Y cuando vamos al tema de que hay que generar empleo, el caso de los emprendedores, precisamente, las familias que generan empleo. Las pymes. Las pymes en su gran mayoría, y el emprendimiento no necesariamente contrata. Y uno de los temas que tenemos últimamente es que las pymes son las que menos empleo están generando hacia afuera de la familia, y es porque los costos no le permiten. Porque una pyme que tiene muchas de la gran mayoría no llega a los 3 años, cuando lamentablemente quiebran, no estoy hablando de que cerraron por capricho, resulta que el trabajador que contrataron o los trabajadores que contrataron tienen que pagarles, además de todos los beneficios sociales, el despido intempestivo con una estabilidad ficticia de 3 años, una estabilidad por decreto. ¿Qué es lo que estamos hablando? Hay 2 tipos de conceptos aquí. Tenemos las propuestas. Pablo Arosemena ha hecho una propuesta, Abelardo Pachano ha planteado una propuesta, Augusto de la Torre han hecho algunas propuestas. De hecho, el 14 de mayo se entregó una propuesta me parece que fueron 26 economistas. Luego vino la siguiente de 4 economistas con José Hidalgo, Simón Cueva, Abelardo Pachano y Augusto de la Torre. Pero son propuestas que están puestas sobre la mesa para debate. Del sector trabajador también ha habido propuestas, pero cuando Fernando hace referencia de las nuevas tendencias del marco jurídico laboral, ¿quién es el órgano rector de todo esto? Es la OIT, el órgano internacional del trabajo. La Organización Internacional del Trabajo es el máximo órgano rector. ¿Y qué nos propone la OIT? La OIT nos propone lo que Fernando dice. Sentémonos trabajadores y empleadores y definamos las políticas. Y el concepto del diálogo social es ese. Trabajadores, empleadores, donde el gobierno hace de moderador. Y este año hay una serie de reuniones en las cuales se han presentado cualquier cantidad de propuestas. De hecho, solamente por cuantificarlas en volumen,
hay una matriz de propuestas de trabajadores y empleadores que el Ministerio del Trabajo la sistematiza en esta matriz. Son 16, 17 hojas de propuestas, en donde únicamente hemos llegado a 3 acuerdos en este momento. ¿Qué son? 3 acuerdos. El primero, tenemos un contrato ocasional que se dice que si alguien en la radio aquí por la enfermedad o por alguna razón sale, viene alguien ocasionalmente, pero gana un 35% más de la gente que está aquí. ¿Por qué? Si hay igual trabajo, igual remuneración. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que ya no se contrata. Es un contrato que prácticamente no se aplica, que además de irse en contra de los principios del trabajo, más allá de que está en contra de la Constitución y en contra de las leyes. Entonces, eliminar ese 35% que tampoco nadie explica de dónde salió ese número. Seguramente porque se lo dejaba en la indefensión por ser ocasional. El ocasional, las reglas del juego eran esas y hasta por 180 días, ¿ya? El segundo tema, pensemos en los emprendedores, en donde sea intencionalmente mal interpretado y distorsionado la información. Y como decía en el gobierno pasado, se ha descontextualizado la información. El emprendedor que quiere arrancar su negocio, la propuesta como está, y está pública, presenta un plan de inversiones, no es nada sofisticado, es quiero hacer esto. Hasta 3 años yo voy a requerir 5 personas por X tiempo porque voy a montar el negocio y luego para la operación 3 personas más a estabilizar, se me ocurre en este momento. Y va este plan. Este plan se presenta al Ministerio de Trabajo y si el emprendimiento desaparece en el plazo de hasta 3 años, se defienden todos los derechos laborales, no hay tal contrato a prueba. 13º, 14º, superó el primer año, vacaciones, el desahucio. Sin embargo, si desaparece, no se considera despido intempestivo. Es el único tema que está. O sea, por si quiebra la empresa, si quiebra, el emprendimiento. Porque si ahí está el tema, querido Rodrigo. Perdone que le interrumpa. Solo un momentito. Sí, para luego llegar a la otra. Sí, discúlpeme. Ya le voy a dar espacio justo para eso y todo el tiempo, precisamente por la composición ahora mismo de este panel. Ya, ese es el tema. Si es que se concibe para la pequeña empresa, para los emprendimientos, se entiende. ¿Qué pasa cuando la gran empresa pudiese tomar estos beneficios para su propia cosecha y en el sentido de reclamar este eje redistributivo y que también los empresarios al solicitar incentivos, reducción de impuestos, puedan tener ciertos compromisos de creación de empleo, por ejemplo, a cambio? Por favor. Esto se lo pensó para nuevas inversiones y nuevo capital de riesgo que entra a los negocios. Ya. No es que sea limitado, porque creo que es un tema también importante ya pensar que el Ecuador es un país que tiene un retraso con respecto a nuestros vecinos. Veo con una envidia de esas, pero que como se dice vulgarmente, se nos va la baba, ver cómo Perú hace 20 años era un país que estaba muy rezagado en el tema agrícola, luego de unas políticas redistributivas de tendencias dictatoriales, bueno, no fueron tendencias, de una dictadura muy fuerte, con una suerte de política social, de que el Estado maneja todo, acabó con todo. Y ahora vemos un Perú que ya nos iguala en exportaciones agroalimentarias y sigue creciendo, que está preocupando a economías tan sólidas de primer mundo como es Chile. O sea, hay que ver que la dinámica, cuando cambian las políticas y se liberaliza un poco la economía, resulta que se genera más empleo, se genera más riqueza y se genera más bienestar. Yeah. Pero esto de aquí del emprendimiento está orientado hasta 3 años. Si por la empresa quebró en el 3 años 15 días, no se ha perdido ningún derecho, inclusive tienen el despido intempestivo. Pero ¿cómo caracterizan ese emprendimiento? ¿Tiene un capital, tantos trabajadores? Nuevo emprendimiento. Y ahí hay una suerte. O sea, algún momento me decían en la gran minería. Yo decía, ok, viene una gran minería, es una nueva inversión. Ya, pero no es emprendimiento. Pero hay un detalle. A ver, el contextualizar qué es emprendimiento. No podemos quedarnos en el tema de que emprendimiento sea solamente la EPS. Sí, emprendimiento puede ser cualquier cosa. Puede ser Radio Pichincha Universal el día de mañana decide dejar de ser radio y se quiere montar un canal de televisión
y consigue las frecuencias, es un emprendimiento de riesgo. ¿Te parece que eso es un emprendimiento? Es un emprendimiento de riesgo. Lo hemos configurado más como algo más pequeño, algo que permita la porque subsistencia. Hasta es una economía de subsistencia. Porque estamos mal acostumbrados a creer que todo lo nuevo tiene que ser micro. ¿Por qué no podemos no pensar tiene que ser, pero las reglas para los grandes no deja de ser capital de riesgo. No deja de ser capital de riesgo. Ya, y yo quiero ir al tercer acuerdo. Sí. Hay acuerdo. La OIT, en el marco de la resolución 106, determina que los trabajadores tienen derecho a descanso de al menos 24 horas consecutivas por jornada. La OIT nosotros somos suscriptores, es un acuerdo macro que es supranacional, es un acuerdo internacional. También dice que no se debe exceder el trabajo de las 48 horas semanales. Entonces, la OIT nos dice 48 horas semanales y no menos de 24 horas de descanso continuo. ¿Qué se propuso? Algo que, cosas de la vida, ya está en la ley vigente, era estirar un poquito más aplicando a realidades, no a supuestos de escritorio. La ley vigente permite que con autorización del ministerio se pueda trabajar lo que se llama la jornada reducida, hasta 10 horas por día, solamente 4 días, porque en ningún momento se ha planteado trabajar 41 horas sin considerar la hora extraordinaria con recargo correspondiente. Bueno, Patricio Alarcón dijo que en 3 días podrían trabajar 40 horas para luego buscar otro trabajo. 3 días y pico, porque en los claro, 3 días... no te alcanza, sí, en pero los 3 bueno. días lo que se planteó es Salvo hasta que 12 trabaje, horas... Sí dijo 3 días, sí dijo 3 días. Hasta 12 horas y hasta 6 días. Yeah. El tema de las 12 horas, ya las 10 están en la ley vigente, y los 6 días. Cuando hablamos, me encanta esta frase famosa, y me aterra, por cierto, y lo digo así públicamente, cuando decimos, hay que volver la mirada al campo, hay que preocuparnos del campo, a mí se me eriza la sangre. ¿Por qué? Porque cada vez se acuerdan del campo, se acuerdan de cómo ponerle un impuesto, cómo ponerle una tasa, cómo ponerle un trámite adicional, y terminan, casi digo algo que no se dice en la radio, y terminan complicándole más la vida. Entonces, no le veamos al campo, dejémosle trabajar. Las 6 horas tiene que ver con una realidad, y Fernando la conoce, porque como le oímos del acento, viene más de la costa que de la sierra. Aquí en la sierra ahora los soles son mucho más fuertes, pero hace 20 años la costa tenía los mismos soles, ahora son peores, y las 8 horas diarias no se dan, en términos reales no se dan. En la costa con suerte se trabaja 6 horas diarias en el campo, porque el factor climático no lo permite, no porque el empresario sea de Cabresto, decías tú, que también es un término más de la costa. No, el Cabresto es más de la sierra, más bien habría que ver cuál es el de la costa, porque usted debe estar más en el fuete de la costa. No hay tal. Sí hubieron abusos, claro. Fernando nos habla de hace siglos de explotación. Claro. Sí, también hay desde la conquista podemos hablar, y según cuentan historiadores, antes de que lleguen los españoles, la situación a los trabajadores o la clase más baja era más fea todavía con los incas, pero esa es otra historia. No volveríamos a eso, evidentemente. No creo que regresemos 500 o 600 años, pero la lógica de modificar la jornada laboral es para abrir opciones de que se den cambios en base a acuerdo entre las partes, y es para nuevos trabajadores. La lógica ahorita también tiene que ver con que hay mucha gente que quiere emprender más, y hay muchas empresas que han tomado decisiones inclusive de ajustarse jornadas, y ya está pasando en el Ecuador que se trabaja 4 días y medio. 4 días y medio donde se han estirado 1 hora más en base a acuerdo entre las partes. Lo fundamental en las relaciones laborales es eso, es el acuerdo entre las partes. Cuando discutíamos el tema de las jornadas, surgió lo contrario a lo que hubiéramos creído. ¿Qué pasa si un trabajador que ya está estable quiere modificar su jornada a 10 horas? Y fue un tema de debate en el Consejo, y surgió del lado de los trabajadores. Bueno, esos trabajadores, ¿quiénes están representando ahí? Ahí están la Federación de Trabajadores Públicos y Privados, está la CUT, también está Edgar Zarango, y no me sé el nombre de la CTG,
Él mismo es de la CT, Edgar Sarango. Esa. Ya. Edgar, a ver, el consejo, y ese es otro tema que hay que romper mitos, el consejo se forma por acuerdo ministerial, así como hay derechos, hay obligaciones. ¿Quiénes se convocan? En mi caso, como representante de los empleadores, a mí me nominan un colegio electoral a través de las federaciones y asociaciones formalmente constituidas. El FUT nos dice que no está participando. El FUT no está legalmente constituido, pero centrales del FUT sí están participando. El caso de Sarango es uno de esos. Entonces, también hay que asumir responsabilidades. Y lo hemos conversado esto con Mesías, con José Villavicencio, no de ahora, desde hace rato atrás. Y fue la razón por la cual en el anterior Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, precisamente el FUT tampoco participaba. Ya. Es importante formalizar las relaciones y es importante asumir responsabilidades. Ya, y qué sí pena, estamos llegando a acuerdos. Sí. El tiempo se nos va. Y ahora sí voy a cronometrar 5 minutos para cada uno, por favor, en virtud de todos los elementos que se han planteado, sobre todo estos 3 acuerdos que ya están sobre la mesa y que ha dicho Rodrigo Gómez de la Torre ha sido no solamente avalizados, sino propuestos por los representantes de los trabajadores allí. Bueno, yo he escuchado a Mesías Tatamuez, que ahora es el presidente de turno de FUT, decir que lo que ha hecho Sarango es una cuestión individual, que él no representa al Frente Unitario. Pero el ámbito de los trabajadores es mucho más grande, incluso más allá de las centrales sindicales. Así es. Entonces, indudablemente, si este momento el frente al que le designó a Sarango lo desconoce, quiere decir que el famoso diálogo establecido entre el gobierno y los empleadores, que son casi una sola cosa ahora sobre todo, ¿no? Junto a frente a los trabajadores, es una cuestión total y absolutamente que no tiene sentido. No hay tal diálogo, no hay tal diálogo. ¿No se El sienten diálogo- representados? El diálogo en los es importante, representantes? perdóneme. Sí, Y aquí está Fernando, Sí, por favor. con quien estuvimos en la dirección del movimiento sindical, yo hace más o menos unos 14, 15 años. Nosotros, por encima del gobierno, porque nos dimos cuenta que el manejo que hacía el gobierno en ese momento era un manejo político del diálogo, nosotros resolvimos no dialogar con el gobierno y dialogar directamente con las cámaras. Y nos sentamos a dialogar. Y le dijimos al gobierno, señor, usted vendrá después. año. Esto estoy hablando del año, sería 97, 98 por ahí, Ya. ¿no? Usted vendrá después y daremos lo que nosotros consideramos. Porque, indudablemente, creo que la sapiencia sobre todo será entre los que están en la producción, son los factores de la producción, ¿no? Y ahí puede haber acuerdos. Y pudieron ¿no? dialogar entonces. Dialogamos directamente, ¿no? Y luego le dijimos al gobierno, mire, nuestro acuerdo es este. Creo que fue algún tema que tiene que ver con elevación de salarios, algún tema de esa naturaleza. No hay las condiciones Porque para que eso pase Creo ahora. que en este momento no hay esas condiciones, desgraciadamente. ¿Por qué? No hay. Primero porque estamos frente a un gobierno que, lo que ya se ha señalado, no tiene ningún tipo de credibilidad, que fue capaz de traicionar a sus propios electores, que ha sido capaz de retroceder la historia de este país, ¿no? Con acuerdos con el Fondo Monetario. ¿Qué es lo que se está planteando? Este es el problema de fondo. Nosotros vivimos los años del Fondo Monetario Internacional, de los convenios internacionales. Vivimos, no nos están contando cuentos. Vivimos y supimos lo que eso significó. Y rechazamos de manera permanente nuestro enfrentamiento fue con los convenios famosos que en el fondo se vuelven a repetir el día de hoy. Las reformas laborales son parte de las exigencias del Fondo Monetario Internacional, al igual que las privatizaciones, al igual que las políticas de absoluta olvido de la dignidad y la soberanía de este país. Si son esas condiciones las que están planteadas en este momento, yo creo que ningún trabajador que tiene un mínimo nivel de conciencia en este país puede aprobar unas reformas inscritas en ese marco y que además significan un retroceso histórico a sus condiciones de vida. Ya, entonces no condicionamientos, pero si es que tomamos, por ejemplo, lo que ha manifestado Rodrigo Gómez de la Torre sobre el trabajo en el campo, por ejemplo, que ya no, por las condiciones climáticas, Pero la el propia campo, jornada no puede ir más allá de las 6 El campo horas. es otra cosa, Ya. es decir, no es lo mismo que el trabajo en la fábrica. Ya, y ahí cómo se regularía. En el campo,
Mire, yo conozco de los trabajadores Claro, Fausto, de por las favor. floricultoras porque yo estuve 9 años en la dirección del Seguro Campesino y me recorrí el país entero junto con los campesinos y los conozco muy bien, ¿no? El problema no es la calidad de flores que producen, está bien, sino las condiciones en las que producen los trabajadores. ¿En qué condiciones produce? En condiciones de total y absoluto desconocimiento del marco legal. Es decir, Al revés. en algunos hay posibilidades de sindicatos, en la mayoría no hay sindicatos. Las condiciones de salubridad son terribles. Aquí en Cayambe, ¿no? Si ustedes van y conversan con los compañeros campesinos productores, la mayoría de ellos tiene problemas de enfermedades profesionales, fruto de los mecanismos que ellos utilizan para la siembra y la cosecha de las flores, ¿Químicos? ¿no? ¿Qué? Químicos, sí. Pero está levantado esa Claro, denuncia. hay denuncias, ¿cómo? hay varias denuncias sobre esto, varias, ¿no? Entonces no me estoy refiriendo ¿A todo? No, tampoco a todos. Obviamente, Habrán es que empresas que sí Pero- son respetuosas de la cuestión de la salud laboral, sí habrán, indudablemente, no me refiero a todas. Pero no es el problema de la cantidad o de la calidad de flores que tengamos, sino las condiciones en que esas flores son producidas. Entonces, me parece a mí de que en el campo las relaciones son distintas. Es decir, las empresas como las empresas productoras del azúcar, las azucareras, ¿no? Tienen periodos de zafra. Sí, ahí hay una Ahí hay legislación temporadas propia para antes. ellos, claro, de zafra. Ellos además tienen que trabajar todo, Claro. día y noche. O sea, ya existe Porque- legislación para trabajo temporada. dice. ya existe en el código actual, existe una legislación que ha sido respetada y que ha sido también negociada durante muchos años. Igual diría los productores de hortalizas, son épocas, no puede producir unos hortalizas en verano, ¿no? Hay una legislación. Lo importante de esto es que esos trabajadores, que son cantidades, deban estar igual protegidas por el mismo Código del Trabajo en las condiciones particulares de ellos y también por el tema de su salud. Ya, perfecto. Muchísimas gracias por respetar el tiempo. Vamos con sus 5 minutos, Fernando, sobre los elementos que hemos escuchado. Bueno, primero es necesario aclarar un asunto, A porque ver. cuando conviene se levanta la bandera de la OIT, pero por ejemplo no se levanta la bandera de la OIT por parte de los empresarios con respecto al convenio 87 y al convenio 98, libertad de asociación sindical y contratación colectiva, ojo. El Ya. sector público. Tan cierto Eso es también dice que un el avance, sector público. que un avance que Bueno, nosotros entonces, conseguimos en la ley de justicia laboral, que es el despido ineficaz para dirigentes sindicales, ¿no? Hoy se pretende eliminarlo. Entonces, primero aclaremos para qué sirven los acuerdos de la OIT. En segundo lugar, lo que se hace referencia, Rodrigo, se refiere a los pisos mínimos de protección social, así llamados por la Organización Internacional del Trabajo. No es que eso es lo óptimo, no. Eso es lo mínimo. Es decir, nadie puede trabajar menos que eso. O sea, hasta ahí, porque si no la salud se quiebra totalmente. Pero entonces, ¿por qué tenemos avances en la legislación laboral? Porque hay que ir viendo las condiciones del ser humano para que éste pueda tener condiciones dignas en el trabajo. Cuando se establecieron las 40 horas no se los hizo por gusto, sino porque precisamente las condiciones sociales, humanas, familiares, obligaban a establecer una jornada de esa naturaleza. Hoy se propende ¿a qué? A rebajar todavía, porque el impacto tecnológico tiene también un efecto sobre el empleo, porque hay una enfermedad del siglo XX y del siglo XXI que se llama estrés, y que por ende hace que el trabajador en determinados tiempos de trabajo vaya perdiendo calidad de su trabajo, nivel de producción. Entonces se requiere más bien complementar, cuidar esa salud y abrir espacios para que otros puedan ocupar horas de trabajo. Entonces son otros conceptos, porque si no nos enredamos y comenzamos a confundir aquí las cosas. El mundo va al revés, no va al revés de lo que aquí quieren los empresarios. Aquí quieren 60 horas, no, el mundo va para 35, para 30. Pero justamente habría que ver dónde es que hay las 48 horas y dónde es que hay las 36 horas. A eso voy. Lo que ¿Y todas llegan a eso? Mire, lo que acaba de plantear mi querido amigo es: ayúdennos a legalizar la explotación laboral que ya venimos haciendo. Es lo que acaba de decir. De hecho,
Yo recibo a diario los famosos contratos de Ledesma, hechos de manera arbitraria, ilegal e inconstitucional porque violaron el principio de reserva de ley. Ojo, tan cierto es esto que hoy en las propuestas de Pablito Arosemena se plantea que el ministro de Trabajo pueda él con un plumazo crear nueva forma de contrato. Ojo, lo que automáticamente significa que esas formas creadas por Ledesma a su antojo no tenían ningún soporte legal. Esas formas lo único que han hecho es agravar la situación de los trabajadores de esos sectores. Entonces, cuando planteamos estas cosas, se tiene que decir en términos de buscar una equidad social. Porque ahí viene el dilema. Crecer para generar las condiciones laborales o generar las condiciones laborales y moderar el crecimiento. No, es que las dos cosas no están ¿Se reñidas. puede hacer las dos cosas no están reñidas. Tiempo? Eso es, a ver, primero hagamos plata y después veo cuánto te doy. Ya, es que ese es el dilema. Por eso no puede ser. A los trabajadores les corresponde defender los derechos de los trabajadores. Ese cuento nos han metido durante siglos. Ya. Déjennos primero hacer crecer la economía, que luego después les vamos a dar una sociedad de bienestar. Ojo, díganme dónde ha funcionado esa parte así. No hay tal cosa. La Europa que se desarrolló no es la Europa que se desarrolló precisamente en esos esquemas. ¿Cómo es que llega a las 36 horas? Del bienestar. Europa. Es porque el impacto de la tecnología, las nuevas condiciones del medio ambiente demandan obviamente otro tipo de jornada de trabajo. Y no están hablando de bajar horas y con eso rebajar salarios. ¿Y justicia tributaria? No. Es que el Estado les da facilidad a los empresarios en materia tributaria, en materia fiscales, en materia de tramitología, pero también les exige en otras partes mejores de las condiciones de los trabajadores, porque si no, no se redistribuye la riqueza, se sigue concentrando. Entonces, que queremos nuevas formas de contratación. Bueno, para el sector agrícola efectivamente hay una realidad distinta, pero como dijo Fausto, regulemos en función de realidades, pero que eso no signifique desproteger al trabajador. Mientras se regule adecuadamente, protegiendo los derechos de los trabajadores, sin generar doble sistema, uno entre comillas con derechos a medias, porque casi nunca los cumplen, ¿no? Y otro sin derechos. Eso se llama discrimen, eso está prohibido por la Constitución. No solamente que es injusto, sino que además está prohibido por la Constitución. ¿Cómo se puede haber llegado a un acuerdo de crear regímenes discriminatorios? Solamente porque ahí hay un grupo de mercenarios que no representan a los trabajadores y que fueron a aplaudir como aplaudieron durante 10 años anteriores y luego dijeron que les tiraron tierra en los ojos. Hoy parece que le han tirado concreto en los ojos a esta gente, que le dieron la espalda a los trabajadores ecuatorianos. Muchas gracias, Fernando Ibarra. Qué pena, se nos terminó el tiempo. Conclusiones de Rodrigo Gómez de Torres. Rápidamente, quiero dejar en claro algo. Lo que se acaba de decir con respecto al sector Flores, con todo el respeto a Fausto, es falso, de falsedad absoluta. Sector Flores, al ser un sector que en un 99% está vinculado a la exportación certificada, tiene auditoría permanente, donde uno de los rubros más auditados es el tema laboral y de salud ocupacional. Este es un tema que no puedo dejar de mencionarlo, porque es real. Cuando tú haces referencia a que los acuerdos ministeriales, sobre los cuales tenemos algunas salvedades, porque crearon recargos absolutamente absurdos que no tienen sentido, y en esto lo hemos conversado con el exministro Ledesma, se sustentaron en una ley que se aprobó en el año 2009, que está en el Código de la Producción, que permitía al ministro crear modalidades contractuales que no estaban reguladas. Creo que es importante que cuando se habla de política pública, la política pública debe propender a tener y generar derechos para las grandes mayorías. En este momento, más del 62% de la población económicamente activa y mucho más de la población en edad de trabajar no tiene empleo pleno. Cuando hablamos de derechos y de derechos completos, hablamos de seguridad social, hablamos de los 13º, los 14º, los derechos a los desahucios, porque cuando hablamos de la informalidad no está eso. Y es un tema, el sector florícola también es uno de los sectores más formales de la economía ecuatoriana. En lo que es sector agrícola, debemos defender derechos de las grandes mayorías. El otro tema que creo que es importantísimo es, las leyes no crean realidades. Por el contrario, las leyes propenden a regular realidades para proteger los derechos de las dos partes. Cuando nosotros pretendemos
desde el escritorio, crear realidades para que los sectores las apliquen, pasa el mensaje que acabo de recibir. Por favor, explíquenles que las vacas dan leche de lunes a domingo y no de lunes a viernes, y tampoco trabajan solamente de 8 a 4, sino hay que tener algunas otras consideraciones. Depende de la vaca. Cuando hablamos del tema de el campo y generamos regulaciones direccionadas, son en algún momento viables y las hemos defendido. Sin embargo, también genera lo que Fernando dice, son discriminatorias. Entonces, justamente una de las destrabas que se quiere hacer es precisamente generar igualdad de derechos, porque si bien la realidad del campo, porque se trabaja en condiciones de clima externo y no con condiciones de climas controlados como serían en las ciudades, son diferentes. Las nuevas realidades de la producción industrial, las realidades de la producción de servicios. Fausto tiene un hermano a quien aprecio muchísimo, que es Jorge, que trabaja en el sector petrolero. Sector petrolero tiene realidades completamente distintas y es una industria relativamente importante para el fisco, como digo yo. 2 minutos. Entonces, tenemos que comenzar a ajustar un poco también una normativa que se la creó en base a una realidad de la primera mitad del siglo pasado y en base a abusos de hace 2 siglos, a las nuevas realidades actuales. Cuando hablamos de países que están pensando en reducir, y algunos ya lo han hecho a 36 horas semanales, son países donde se mide algo más que aquí en el Ecuador no estamos hablándolo: productividad laboral. Cuando medimos productividad laboral con respecto a Chile, estamos 6 veces por debajo. 6 veces por debajo. La misma hora de trabajo genera 6 veces menos en el Ecuador. Y cuando hablamos de 48 horas, nos tenemos que ir a Perú y a Colombia, que son nuestros países principales competidores, socios también comerciales en otros ámbitos, que trabajan 48 horas y el Ecuador trabaja 40. Nadie está planteando subir las 40 horas sin considerar los recargos correspondientes en el artículo 55 de la ley. Por el contrario, redistribuir las horas para que la realidad sea la generadora de empleo y apoyar a las grandes mayorías que están en la informalidad y que no tienen los derechos laborales completos. Muchísimas gracias. Han estado con ustedes Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de la Agricultura de la Primera Zona, representante de los empleadores ante el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Fausto Dután, dirigente laboral histórico. Fernando Ibarra, presidente del Parlamento Laboral. Les agradecemos muchísimo todos estos aportes que han enriquecido el debate. La gente también ha estado enormemente conectada, aportando con su visión, respetable siempre, por supuesto. Me quedo además con las palabras de Fausto Dután respecto de un momento en la historia en donde pudieron ponerse de acuerdo trabajadores y empresarios, y que no necesariamente puede ocurrir ahora, en donde se está percibiendo que más bien se actúa con una agenda hacia los empresarios, con un aval de trabajadores que ustedes no sienten que son sus representantes. De cualquier modo, me gusta muchísimo la posibilidad de poder tener empresarios como Rodrigo Gómez de la Torre, que escucha y también puede aprender cada uno de los elementos que los trabajadores también muestran con la preocupación legítima para que no se precarice precisamente la vida laboral. Muchas gracias por habernos acompañado, gracias a ustedes por haber estado allí al otro lado. Pichincha Universal